Carmen, sí, muy buenos días. Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de haber dicho cosas muy positivas de la presidenta de México tras reunirse con ella y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de lo que ya hemos platicado tanto, ese evento, show, espectáculo ridículo de pues el sorteo de los grupos para el Mundial de Fútbol 2026, volvió a demostrar que no confía en nadie y que él es impredecible, ya que amenazó con imponer una tarifa arancelaria del 5% a nuestro país por el incumplimiento de adeudos de entrega de agua bajo el Tratado de 1944, Carmen, y todo porque, dice Trump, es en detrimento de los agricultores del estado de Texas. Ayer por la tarde, noche, en su cuenta personal en la red Truth Social, Trump escribió que Estados Unidos, necesita que México libere 200,000 10 acres de agua antes del 31 de diciembre y el resto deberá pagarlo después. Hasta ahora, dice Trump, México no está respondiendo y es muy injusto para los agricultores de Estados Unidos, quienes merecen la muy necesitada agua. Y es que, Carmen, el mandatario, además de amenazar con la imposición de este arancel del 5%, le recuerda al gobierno mexicano que le debe a Estados Unidos 800,000 pies acres de agua, y esto es en incumplimiento, del tratado durante los últimos 5 años. Debemos recordar que es casi eh, pues mensual que el gobierno del estado de Texas esté quejando con el gobierno federal de su país sobre estos adeudos de aguas, el incumplimiento del gobierno mexicano por este tratado de 1944. No tenía mucho tiempo que Trump había también hablado en su red social sobre este asunto del tema del agua. Y bueno, déjame decirte que desde que yo recuerdo, el gobierno estadounidense ha estado siempre en esta disputa con el de nuestro país. Y es que hay algunos expertos, tanto del norte de México como del sur de los Estados Unidos, y me refiero en el sector agrícola y agropecuario, que consideran que este tratado es demasiado viejo y debería renovarse o por lo menos revisarse para ser actual con las necesidades que se tienen del vital líquido en ambos lados de la frontera. Habrá que esperar qué es lo que hace el gobierno mexicano, porque bueno, ya no se sabe si creerle a Trump con estos amagos de imponer aranceles. Un día dice una cosa, al día siguiente hace otra, y no es la primera ocasión, Carmen, que amenaza a nuestro país con aranceles a cambio de que cumplan lo que él considera violación de compromisos o de palabra que tiene el gobierno mexicano con el de Estados Unidos. Así es que hay que estar a la espera y debemos poner también sobre la mesa algo muy importante en este sentido. El gobierno de Greg Abbott, el gobernador tejano republicano del estado de Texas, tiene manga ancha con Trump y lo puede manipular en cualquier momento. Ni más ni menos. Bueno, pues veremos, da de plazo de aquí al fin de año, al 31 de diciembre, y pues sí, coloca a México contra las cuerdas, porque está pues amenazando con este 5% de aranceles, como lo estás comentando. Así que estaremos a la espera para ver en qué termina esta historia y qué tipo de respuesta da el propio gobierno mexicano al respecto del tema. Es una cosa delicada, sin duda. Y bueno, está otro asunto importante que tú has investigado muy ampliamente, que tú has publicado, incluso recordamos tu publicación y tu investigación en The New York Times, esta investigación sobre César Duarte. Mira tú que lo vuelven a detener. Mira tú que el exgobernador de Chihuahua vuelve a estar preso, en este caso en México. ¿Qué te dice esta historia de las últimas horas? Bueno, lo que me dice es que Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República no servía para nada, Carmen. ¡Auch! Y no, claro, y te digo por qué, porque mencionaste la investigación que se hizo. Ya son 8 años de esa investigación, de esa publicación en The New York Times, junto con Assam Ahmed, el que era corresponsal del diario estadounidense Un saludo para él, sí. en México. Y lo he platicado varias veces en tu programa, Carmen, la cantidad de documentos que había cuando estuvimos varios meses en Chihuahua investigando el asunto sobre el dinero que se perdía de las arcas del erario del Estado que gobernó este priista, era increíble. Además, había otros asuntos sobre empresas fantasma
el movimiento de dinero que enviaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Luis Videgaray al frente, que desde Chihuahua se distribuía con fines electorales para otros estados. Algunos exgobernadores priistas compraron hasta ganado con ese dinero. Todo estaba perfectamente establecido en los documentos que descubrió el gobierno que reemplazó al de César Duarte, que hablo de Javier Corral, ahora senador morenista. Y bueno, la verdad es que era increíble la forma en la cual pues el gobierno federal de entonces no procesaba a este gobernador que se enriqueció y con tantísimas propiedades, algunas de las cuales le regresaron. Desde que ocurrió esa investigación con el New York Times, Carmen, yo no le quité el dedo en el renglón, seguía averiguando, incluso cuando estuvo en la cárcel en el estado de Chihuahua. Yo lo publiqué en la revista Proceso, que tenía hasta un chef en su prisión, le fueron a instalar un escritorio, vivía a todo lujo, salía de la cárcel con pretextos de problemas de salud y andaba por todos lados a complacencia del gobierno en el estado de Chihuahua, a cargo de la gobernadora panista, Maru Campos. Y también recuerdo las declaraciones que hizo una juez del estado de Chihuahua al gobierno de los Estados Unidos cuando estaba detenido en el estado de la Florida, en donde señalaba que sí hubo desvío de dinero, pero que ella no tenía pruebas. En fin, una maraña, podría decir, de maniobras truculentas para ocultar la verdad. Lo cierto es que los documentos estaban ahí. Jamás quiso atraer el caso después de que fue extraditado en 2020, me parece, de Estados Unidos a México, César Duarte, la Fiscalía General de la República. El caso se la delegó al estado de Chihuahua y lo pusieron en libertad. Otra de las personas que trabajó muchísimo para que este expriista fuera regresado a México fue la embajadora Marta Bárcena, cuando llegó como representante de nuestro país a Washington, porque se encontraron que las peticiones de extradición a México de Duarte en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto simplemente estaban atoradas, y ella de manera constante le insistía al Departamento de Estado hasta que se logró la extradición. ¿Y para qué sirvió? De nada. En varios viajes que hice a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a El Paso, incluso documenté con video las propiedades que tiene en El Paso, Texas, él y su familia, sus hijos, su esposa, sus familiares, y absolutamente nada se hizo, Carmen. Pareciera que era el tema de, pues no importa, este señor no ha hecho nada, y esos documentos, como la Fiscalía General de la República no les dio seguimiento, no los atrajo, simplemente se quedaron atorados en el Estado. Me parece que era un caso de impunidad gravísimo, como hay tantos en México, pero este en particular, estábamos hablando de miles de millones de pesos que se perdieron de las arcas del estado de Chihuahua, Carmen. No es nada sencillo. Tú también en tu programa le has dado mucho espacio a este asunto, y bueno, ojalá se pueda investigar, se demuestre y se aplique la justicia, porque cuántos personajes de la calidad o calaña de César Duarte se han salido con la suya, Carmen, por la falta de justicia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Efectivamente, habiendo elementos muy contundentes, elementos muy importantes, evidencias muy relevantes que se han podido obtener a través de trabajos periodísticos como el tuyo, el de Azzam Ahmed, los que hayamos podido hacer medios y periodistas como nosotros en este espacio, pero también hay que destacar lo que sucedió, como bien dijiste, en el gobierno de Javier Corral. Esa llamada Operación Justicia para Chihuahua, pues involucró un conjunto de investigaciones relevantes, ahora sí que siguiendo la pista del dinero, con un equipo bastante amplio de investigadores, de fiscales y de expertos en investigación criminal y financiera, perfilados desde luego a la especialidad de anticorrupción, que bueno, pues de lo que se trataba de llevar al responsable de todo esto, pues a rendir cuentas y a recuperar el dinero.
Y en eso estamos. Al final de cuentas, efectivamente, al estar ya César Duarte en México, pasó demasiado tiempo hasta lo que ocurrió ayer. Y hay que recordar también capítulos en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la parte final, ya pues entrado en la parte final, realizó una acción insólita, inédita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordarás, para alegar las competencias de Chihuahua. Y en ese caso se colocó al máximo Tribunal de Justicia en esa encrucijada de resolver respecto a lo que era un interés primordial del gobierno de Peña Nieto, porque el caso Chihuahua y el caso Duarte desde luego conecta con una circunstancia mayor, que es aquella de Operación Zafiro y otras modalidades de desvío masivo de recursos públicos que marcó el sexenio de Peña Nieto. Ese sexenio de Peña Nieto que quedó literalmente intocado en el gobierno de López Obrador. El tema aquí es que en el gobierno de López Obrador, habiendo evidencia y elementos muy contundentes como lo que estamos aquí comentando, desde Justicia para Chihuahua y Operación Zafiro y la estafa maestra y un conjunto de investigaciones que nos mostraron cómo desde las instancias gubernamentales de aquel sexenio se desviaron cantidades enormes de recursos públicos. Y estamos con la figura de César Duarte, que es uno de los varios protagonistas. No, y además no sé si recuerdes que a raíz de lo que se publicó en el New York Times, otros medios de comunicación de México también empezaron a investigar, descubrieron incluso lo que nosotros mencionamos en ese artículo periodístico en el diario estadounidense, de la creación de empresas fantasmas en la Ciudad de México para el desvío de dinero con fines político-electorales. E incluso yo recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, que en algún momento, cuando explotó el asunto en el gobierno de López Obrador, el mandatario en una mañanera incluso señaló algo de una acusación en contra de Luis Videgaray, o que lo iban a citar, ya no recuerdo exactamente qué era lo que, o se giró una orden de aprehensión en contra de él, no terminó absolutamente nada. No sé si hubo orden de aprehensión, no creo. No, lo recordaríamos. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero había algo que señaló López Obrador en una mañanera de Videgaray, porque en varios de los documentos que encontramos nosotros que tenía que ver con el envío de dinero de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, que era simplemente la pantalla para mover el dinero y mandarlo a otros estados con fines electorales, estaban las firmas del entonces secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se tenía que haber averiguado y esclarecido, y nunca se hizo absolutamente nada. Yo en ese tiempo, antes de que surgiera lo del general Cienfuegos, todavía tenía comunicación con Gertz Manero, me tomaba las llamadas y le hablaba yo para preguntarle de ese caso, y simplemente siempre me decía: lo estamos averiguando, estamos en eso, estamos avanzando, y nunca ocurrió absolutamente nada. Cuando le mencioné en varias ocasiones que habíamos visto documentos firmados por Videgaray, decía: sí, nosotros tenemos copia, y en eso quedaba. Pero uno de los incidentes más burdos que recuerdo que nos entregaron las cajas para revisar, Carmen, era que encontraba recibos firmados por el exgobernador del estado de Chihuahua con pagos de cientos y cientos de miles de pesos a funcionarios inexistentes, a hijos de amigas, de amigos, y era una regadera de dinero por todos lados, que incluso quien investigó eso en el gobierno de Corral me decía: es que son personas que no sabemos si existen o no, y no sabemos a dónde se iba todo este dinero que se entregaba. Y creo que eran pendientes grandísimos, Carmen, los que había en este caso, y por eso yo creo que la sociedad mexicana, que nada tiene que ver con la política, no cree en los gobiernos del color que sea el partido político, porque si hay un caso de impunidad como este, como hay muchos más, el otro Duarte Javier, el exgobernador en Veracruz, la gente deja de creer en la justicia. Y qué bueno que se vuelva a retomar el asunto, por el motivo que sea, lavado de dinero, lo que tú quieras. Si se hace una investigación a fondo, se podrán descubrir
los otros brazos de ese nido de corrupción que había en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua, y bueno, pues fue el estado, por eso es tan importante el caso Duarte, porque fue el estado donde sí se hizo una investigación. Asunto que no ocurrió en otros estados de la República con mecánicas similares, con este concepto de Operación Zafiro en general, y otros esquemas de desvío que fueron documentados y conocidos periodísticamente hablando en este caso, pero el caso de Chihuahua sí hubo una investigación de ese estado del país, pero la pregunta es por qué otros gobernadores y otras instancias de estados del país en donde ocurrieron cosas primas hermanas o similares, ahí no se movió un dedo. Entonces aquí tenemos una circunstancia que involucra un conjunto de omisiones, por las razones que sean, de carácter gigantesco. Sí, intereses políticos, Carmen, hay que decirlo. Por eso no se movieron varios asuntos. Ahora, si me permites, yo incluso después de cuando Duarte estaba en Estados Unidos y cuando fue regresado a México, hablé con las autoridades del estado de Texas respecto a las propiedades, a las cuentas bancarias que había. Investigué sobre el negocio que su hijo estableció en Nuevo México y en el estado de Texas, que tiene que ver con la venta de automóviles. Y las autoridades estadounidenses decían, es que estamos esperando la respuesta del gobierno de México. Y nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Esperaban información para coadyuvar lo que ellos habían averiguado. Por eso te digo que la Fiscalía General de la República, en manos de Gers Manero, en este caso no quiso hacer nada. Y nunca pude descubrir por qué. ¿Y qué ocurrió? Pues a falta de pruebas, se les regresaron las propiedades. Nunca les fueron confiscadas, pero iban a ser decomisadas por las autoridades estadounidenses bajo las acusaciones de México. Y no ocurrió absolutamente nada. La esposa de Duarte incluso no podía entrar porque tenía una acusación a territorio mexicano, y poco después, cuando regresó a México, entraba y salía de Ciudad Juárez a El Paso como si nada. ¿En dónde quedaron esas acusaciones? Nadie lo sabe, Carmen. De pronto hubo un mutismo claro al caso César Duarte. Yo recuerdo se me fue el nombre ahorita, no lo tengo en la mente, de la jueza a la que yo entrevisté del estado de Chihuahua y que me confirmó que ella habló con los fiscales cuando estaba el caso en el estado de la Florida, y gracias a eso no se pudieron echar para atrás. ¿Sabes por qué? Porque tenía yo la grabación de la jueza. Ni más ni menos. Pues estamos frente a algo, hay que también recordar, ya que estamos haciendo el recuento, Jesús Esquivel, del asunto tan importante, ahora que detuvieron de nuevo en México, en este caso, a César Duarte, pues también hay que recordar que aquellos que investigaron, incluyendo al propio gobernador Corral, hay que decirlo, aquellos que investigaron en Chihuahua al fiscal González Arredondo, a Paco González Arredondo, a los que se encargaron de investigar a César Duarte, después vino la persecución. Una vez que cambió el gobierno y que la panista, el PAN, ¿qué dirá de esto? El PAN, ¿no? La panista Maru Campos, pues alguien que estuvo involucrada en el tema porque apareció, según aquellas investigaciones, en la nómina de César Duarte. En pocas palabras, ella misma formó parte de esa investigación y al final se convirtió en candidata y gobernadora, y lo que está ocurriendo aquí, pero hay un proceso de persecución política, sí, desde, en este caso, Chihuahua, en contra de aquellos que investigaron a César Duarte. ¿Quién lo dijera, no? Sí, y mira, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero si hay alguien que yo he conocido en esto, porque era bastante joven, hace 8 años, es Paco, el fiscal, jovencito, que se sorprendía él mismo, incluso, lástima que no está Asam, pero no nos tenía confianza, porque decía, es que esto es muy delicado, y pues, tú sabes, los fiscales investigadores no confían tanto en los reporteros, pero estaba totalmente metido en la investigación. Él mismo se sorprendía. Me acuerdo cuando nos llevó a la sala de juntas en la Casa de Gobierno del estado de Chihuahua y que nos decía, aquí encontramos documentos de dónde sacaban el dinero, a dónde se lo llevaban.
sobre esta mesa, en este lugar, le entregaba dinero en efectivo a estas personas. Hay testimonios, hay evidencias, y de verdad, incluso fuera de la investigación, un día que estábamos cenando, Asam y tu servidor, yo le decía, ojalá, como mexicano, ¿no? Ojalá tuviéramos gente joven como este Paco investigando otros asuntos. Tú decías, hasta que te encuentras a un funcionario que en realidad cree en su trabajo, cree en la justicia, y cuando me entero que lo acusan y lo meten incluso a la cárcel. A la cárcel. Dices, es sí, tremendo. no cabe duda sí. que así son las vendetas políticas en nuestro país, porque hay mucha gente embarrada en el caso de César Duarte en el estado de Chihuahua. Ojalá se pueda destapar esta caja, ni para qué decir de qué, de corrupción, vamos a dejarlo así, porque van a encontrar demasiados nombres. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, coincido contigo en que cuando lo acusaron de tortura, ¿te acuerdas? Lo acusaron de tortura, claro. Y se creó una circunstancia en contra de este fiscal que fue el que condujo junto con un conjunto de personas en la llamada Operación Chihuahua, pero Paco González Arredondo, efectivamente, el joven fiscal que condujo desde ahí las investigaciones contra Duarte, pues la pasó muy mal. Incluso su propio padre, cuando fue detenido, recordarás, tuvo un impacto tan fuerte, si yo no me equivoco, falleció después del impacto de ver la detención de su propio hijo. Estaban haciendo algunas compras y pues detuvieron a su hijo, el exfiscal, y pues hubo un impacto y una afectación múltiple para este fiscal que fue uno de los principales personajes del Estado mexicano que decidieron investigar lo que otros prefirieron omitir y ocultar y no meterse. ¿Qué tipo de cosa fue aquello? ¿Qué tipo de desvíos multimillonarios relacionados con el sexenio de Enrique Peña Nieto que involucran a varios estados de la República Mexicana y en donde solo Chihuahua tuvo una investigación de alcance importante que terminó en lo que terminó porque cambió el gobierno y lo que vino fue la persecución a quienes investigaron? ¿Tiene algo que decir el PAN de esto? Yo creo que tiene mucho que decir. Y aquí te voy a decir algo, Carmen. Explotó en el caso de Chihuahua porque era demasiado evidente el robo de dinero y de cosas en la entidad. Y llegó Javier Corral con esa promesa que le hizo al electorado de investigar y formó un equipo muy profesional, además de Paco. Ahorita no tengo el nombre en la mente de la mujer que estaba al frente de, ¿cómo se llama la entidad que investiga? Como la que estuvo Irma Heréndira. Como de Contraloría, digamos, ¿no? La Contraloría. Ella, que es del CIDE, era la jefa de Paco, y me acuerdo que nos decía, es que esto es increíble lo que hay aquí en el estado de Chihuahua. Y fue como se empezó a descubrir que desde ese lugar del norte, la Secretaría de Hacienda, con Enrique Peña Nieto, meneaban el dinero para enviarlo a otros estados con fines electorales. Para financiar campañas, sí. Ese es un tema principal, para financiar campañas. ¿Y cuántos gobiernos salieron de ahí de dinero desviado? Sí, y además, en el caso de César Duarte, él y su familia se aprovecharon para enriquecer y enriquecerse a otros. El encargado de las finanzas con él, me acuerdo que era testigo protegido. No puedo decir el nombre porque no sé si sigue siendo testigo o no, Carmen. No, vaya a meter en un problema legal. A ver. Pero recuerdo que lo entrevistamos en un hotel por la noche, Asam y tu servidor, y nos empezó a dar nombres y le dije, a ver, pero a usted también se le acusa de haberse llevado un dinero, que a usted también recibió dinero, me dijo, pero a mí ya me quitaron. Y sí, es cierto, también cuando estás ahí hay dinero, pero aquí hay más gentes. Y nos dio nombres por todos lados, Carmen. No sé qué pasó con ese personaje, en realidad, y no puedo decir su nombre porque no sé en qué calidad se encuentre, pero recuerdo que cuando surgió el caso de Paco, yo leí en un documento declaraciones y dije, es el mismo tipo. Es el mismo tipo que denunció esto y ahora está denunciando el otro. Y desde que lo entrevistamos, por eso no lo citamos mucho en el reportaje, yo tuve mis sospechas de que él era capaz de decir cualquier cosa dependiendo de quien le estuviera ordenando bajo conveniencia, porque estaba acusado también de corrupción.
Y por eso me parece que es un caso muy representativo de todo este tejemaneje que se hacía de la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y si hay alguien que sabe mucho de esto, es Luis Videgaray, Carmen. Aunque no se le acuse de nada, sería bueno solicitarle su opinión o una declaración, porque él firmó los documentos, ¿eh? En el caso de la transferencia de dinero de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, y de ahí se perdieron. Ni más ni menos, pues es una trama con muchos ingredientes que en su momento incluso pues involucraron la detención de una figura muy relevante del PRI, la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, que estuvo, Sí. que estuvo detenido pues hasta que finalmente fue liberado. Vino el proceso en donde al acusar al fiscal de tortura psicológica, pues la pretensión era si afirmamos que hubo tortura psicológica para llevar a cabo estos procesos judiciales, pues se obtuvieron, entre comillas, de esa manera, y entonces eso apuntaba a desmontar aquella investigación que se hizo en un gobierno a partir del gobierno que siguió, que es el que está ahora en curso. Y ahora que detienen a César Duarte, la pregunta será cómo va a jalar esa hebra la nueva Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy, y qué papel jugará, preguntamos también, Omar García Harfuch. Sí, sin duda, Carmen. Ya no hay manera de verlos por separado, nunca. Sí, hay demasiadas vertientes. Es que yo recuerdo cuando salió el reportaje en el New York Times, ese día fue cuando se le detuvo a la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones. Por eso nos atrasamos un poco con el reportaje y la edición, porque nos habían dicho que iba a haber una detención muy importante. Y una vez que fue detenido, recuerdo que nos dijeron, no, pues ya pueden publicar. Y empezó a salir en la página de internet del New York Times el adelanto de lo que se publicó al día siguiente en primera plana del diario en la versión impresa. Pero tienes mucha razón en lo que dices, Carmen, porque al atraer el caso a la Fiscalía General de la República, que nunca lo hizo Gertz Manero. Es muy importante, muy importante. Hay que subrayarlo, es muy importante lo que está pasando. Supongo que deberán abrir todos los expedientes, porque incluso ya hasta había el gobierno del estado de Texas, estoy hablando del estado de Texas, ya hasta había arreglado con las autoridades del estado, cuando iba saliendo Javier Corral, que si se le iban a decomisar o no las propiedades bajo las acusaciones en la entidad, o sea, en el estado, en base a la ley que tiene México y Estados Unidos, que les correspondía el 50%, tanto al gobierno mexicano como al de Estados Unidos. Y no pasó nada. Y yo recuerdo que una de las fuentes que tenía, que sabía perfectamente lo que ocurría con la familia, me empezó a contar cómo empezaban a sacar obras de arte de estas propiedades y las llevaban al estado de Chihuahua de manera ilegal, cruzando, como muchas cosas, la frontera de nuestro país de forma ilegal, para que si había una orden de decomiso se quedaran con algo. Incluso no sé si sea cierto, pero llegaron a comentar que estaba este retrato que le hizo Diego Rivera a la doña. Ah, caray. Sí, eso hablaban. No, eso sí, no sé si sea cierto, pero que lo tenía la esposa de César Duarte en una de las propiedades. Yo fui a hacer un trabajo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de videos, junto con Proceso. Se publicó el artículo y se publicaron las propiedades, se filmaron las propiedades y eran pues las que en ese momento nosotros teníamos en la mira. Por eso te insisto en este caso, si la Fiscalía General de la República ya trajo el caso y revisa todos los expedientes, ojalá no me equivoque, pero esta acusación de lavado de dinero va a ser una de muchas. Tendría que ser, porque conecta con un conjunto de situaciones que se sabe que ocurrieron. Hay, como hemos dicho, investigaciones, en este caso algunas judiciales, las de Chihuahua y lo que ocurrió ahí, pero hay investigaciones periodísticas muy relevantes que nos hablan precisamente del conjunto de cosas de las que estamos hablando aquí. Así que si la nueva Fiscalía General de la República, que como decía ayer el doctor Edgardo Buscaglia, démosle el beneficio de la duda,
Sucedió lo que sucedió y hemos criticado amplísimamente la forma en que fue echado de la Fiscalía un fiscal autónomo, constitucionalmente autónomo. Lo hicieron a la velocidad del rayo por las razones que todavía no alcanzamos a comprender del todo. Pero al final ya tenemos una nueva circunstancia con una nueva fiscal, Ernestina Godoy, que claramente está pues en el mismo equipo político que la presidencia de la República y en sintonía con Omar García Harfuch, que a su vez se da por sentado que tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos. Esa nueva circunstancia, por las razones que fuera, es la que está imperando en este momento. Si a partir de esto, que ha sucedido de esta manera, que no es estrictamente muy pulcro en términos de procedimiento legal, ocurre que se abren investigaciones, ocurre que se empiece a desmontar el conjunto de situaciones que a lo largo de los años se han ido acumulando y que han estado marcadas por la impunidad, pues bienvenido sea. Estamos a la espera de verlo, porque al final de cuentas esto es lo que requiere México. Y a ver si lo que requiere México es esto. Carmen. A ver qué. A ver si jalan el hilo. Porque no, pues deben jalar el hilo. A ver, la gran pregunta es si esto va a detonar o no un real proceso investigativo judicial en donde la Fiscalía y un sistema judicial que ha quedado como ha quedado, si eso realmente nos puede mínimamente abrir una expectativa de que pueda haber algún día un grado, del tamaño que sea, de justicia. Y de que no sea la impunidad lo que prevalezca permanentemente en este país. Lo veremos. Eso es lo que requiere la sociedad mexicana. Absolutamente. Un ejemplo de que se aplica la justicia. Pues de eso se trata, ¿no? De boca de la impunidad. Y casos tan graves como este. Bueno, tienes el de Arturo Montiel en el Estado de México, que nunca se hizo nada. Tienes todos los que puedas mencionar. El huachicol fiscal. Es que tienes una cantidad de casos de corrupción. Han robado a México olímpicamente. Han robado a México año por año, década tras década, y ha sido impresionante la forma en que México se sostiene a pesar de un sistema que tiene a la corrupción como un factor fundamental, intrínseco, casi parte de su naturaleza. Es más, sigue siendo el emblema con el cual nos reconocen, bueno, ahora con el narcotráfico desde el extranjero, pues, la corrupción. Es increíble, por ejemplo, a mí me parece, sin acusar de nada al senador Adán Augusto, que alguien que ha sido incluso extraditado del extranjero a nuestro país y que era colaborador de él, sea un asunto que no sabemos en qué va. ¿En qué va? Él como si nada, el senador. La barredora. En otro país por lo menos hubiera pedido ya licencia para decir, bueno, investiguen, y yo no sigo aquí, no soy culpable de nada, pero investiguen, pido licencia. Pero en nuestro país es solo impunidad. Ni más ni menos, pues eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, esa licencia no ha venido, no es algo que haya considerado necesario o pertinente quien fue, bueno, pues secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco y todo lo que aquí estamos diciendo, pero efectivamente si alguien que trabajó directamente con él está involucrado en lo que se dice que está involucrado, pues podría ser una salida política decente, si no la renuncia, la licencia, en lo que se sabe. Y como dices, vamos a darle pues el beneficio de la duda a la Fiscalía. Ojalá sea esto el inicio de la verdadera investigación para la aplicación de justicia, pero yo lo único, y cierro con esto, Carmen, si de verdad le van a entrar al caso de César Duarte, investiguen bien porque va a haber muchos involucrados, muchos que ni siquiera fueron mencionados y que están en documentos, están en documentos. Pues si van a investigar, que ya es un primer paso de tenerlo, pues efectivamente tendrán que hacerlo a profundidad y en serio. Todo por verse, Jesús. Como siempre, gracias por estar aquí y pues retomar este hilo de lo que ha sido parte de estas investigaciones de los últimos años y de asuntos que son clave en la historia de México. Mira, estamos hablando ese artículo que detonó las cosas en el New York Times hace 8 años, Carmen. 8 años. Todo el sexenio de López Obrador y el final del de Peña Nieto. Y lo que va de este. Así es. Ni más ni menos. Jesús, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Abrazo. Buenos días.